chicos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video de los vectores y sus componentes. Esto es una suma de vectores. ¿Cuándo podemos sumar vectores? Los vectores los podemos sumar sean colineales concurrentes, ¿de acuerdo? Generalmente, cuando ustedes lleven física o cuando ustedes, en física, van a sumar, por ejemplo, aceleraciones, van a sumar velocidades, van a sumar fuerza, todas estas magnitudes vectoriales que tienen, como expliqué en el video anterior, magnitud, dirección y sentido. Sin embargo, por ejemplo, las fuerzas se mueven hacia diferentes lugares. Imaginemos que tenemos una fuerza que jala hacia este sentido, otra hacia ese sentido y otra hacia ese sentido. Tenemos tres fuerzas diferentes. ¿Cuál será el resultado de esa fuerza? También lo pueden ustedes encontrar como desplazamientos. Si una persona se desplaza primero 5 kilómetros hacia el este, después de ahí se desplaza 3 kilómetros hacia el norte del oeste en un cierto ángulo, luego se desplaza otros 2 kilómetros a partir de ahí en un cierto ángulo, ¿cuál será el desplazamiento total? Eso no se hace más que por suma de vectores, porque son vectores diferentes. Eso quiere decir que aquí tendrá mi desplazamiento resultante. Recordemos ustedes que la resultante de un vector es la línea recta de inicio a donde termina todo el movimiento o las sumas, etc. ¿De acuerdo? De hecho, hay un método para sumarlo a partir del método gráfico, colocando cada uno de los vectores y sacando esta suma. ¿De acuerdo? Nosotros aquí vamos a hacer una suma de vectores por el método analítico. Fíjense bien, el método analítico también es conocido como método de las componentes, ¿de acuerdo? El método de las componentes no es otra cosa más que ir sacando las componentes de cada uno de los vectores, ¿ok? Les pueden dar un problema completo o les pueden dar simplemente tres vectores que tienen que sumar. Les pueden decir que un objeto es jalado con 50 newtons hacia un ángulo de 30 grados al noreste, tiene otra fuerza de tal magnitud y otra fuerza de tal magnitud. ¿Cuál es la fuerza resultante? Eso es una suma de vectores. O simplemente, como el problema que yo estoy poniendo aquí, suma los siguientes vectores. Y tengo tres vectores. Cada uno de ellos está representado ya en un plano cartesiano. Es muy importante que esboces tus vectores, porque eso es la manera en la que vamos ahorita a utilizar nuestros signos en los componentes de los vectores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tengo tres vectores. El vector A es un vector de 50 newtons, 30 grados hacia el norte del este, que ya tengo dibujado aquí. 50 newtons, 30 grados hacia el norte del este. En el video previo están las direcciones, ¿de acuerdo? Si no sabes cómo se mueven las direcciones en el plano cartesiano. Y si el otro vector, 30 grados, 40 newtons hacia el norte del oeste, recuerda, norte, sur, este, oeste, va hacia el norte del oeste y es de 30 grados. Y el último vector son 40 newtons, 25 grados hacia el oeste del sur. En el video anterior expliqué que es diferente el sur del oeste. Entonces, va hacia el oeste del sur. Por lo tanto, mi ángulo está aquí abajo, no acá arriba, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que tenemos que hacer no es otra cosa más que encontrar las componentes del vector, llamadas también de otra manera coordenadas rectangulares, es decir, ¿cuánto se desplazó en el eje X? Observa, aquí, y cuánto se desplazó en el eje Y. Esas son mis componentes. Pero, sin embargo, este se desplazó, esto en el eje X y esto en el eje Y. El vector B se desplazó esto en el eje Y se desplazó esto en el eje X. Si te fijas, se mueve una fuerza lo jala hacia un lado y otra fuerza lo jala hacia el otro. Es evidente que las fuerzas son contrarias en el eje X. En el eje Y, una fuerza lo mueve hacia arriba y la otra también. Son iguales en el eje Y. Por eso se pueden sumar o restar, dependiendo de hacia dónde se muevan en el plano cartesiano. ¿Qué pasa con este vector? Este vector tiene una componente en X aquí
Si te fijas, las estoy poniendo el mismo color, y una componente en Y acá. Es diferente sus componentes. Recuerdan, en el video anterior también expliqué cuándo usamos seno, cuándo coseno, ¿de acuerdo? Voy a ver cómo voy a sumarlas. No es otra cosa más que sacar todas las componentes de X y sumarlas o restarlas dependiendo de hacia dónde se muevan en el plano cartesiano, y todas las componentes en Y sumarlas o restarlas para sacar una gran componente. Eso es lo que me interesa, ¿sí? Si se movió, voy a poner un ejemplo, si se mueve el primer vector, no sé, 3 newtons hacia acá, y luego del otro lado se mueve 2 newtons hacia acá, y luego se mueve otros 4 newtons hacia acá. Es decir, ¿cuánto se movió en total? Pues 3 para acá es positivo, 2 para acá es negativo, 4 para acá, es decir, menos 6 más 3, en total se movió menos 3 en el plano cartesiano. Eso es lo que hacemos con los vectores. Sumar sus componentes hacia dónde se mueven para encontrar y tener una gran componente. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacerlo por el método analítico. Y por el método analítico tenemos que usar sus funciones trigonométricas. A partir de aquí vamos a sacar nuestros componentes para sumarlos por el método analítico, o también llamado método de los componentes. Yo les recomiendo hacer la siguiente tablita. Fíjense bien, vamos a poner vector, y el primer vector es 50 newtons, 30 grados, el vector A. En el caso del vector B, tenemos 30 newtons, 40 grados. Y en el caso del vector C, tenemos 40 newtons, 25 grados. Es decir, vamos a ir sacando cada una de las componentes, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿de acuerdo? Para eso nos vamos a auxiliar del seno y el coseno, dependiendo de hacia dónde se mueven, ¿ok? Vamos a ver, el vector A. El vector A, este es su componente en X. Su componente en X es su cateto adyacente. El cateto adyacente, si ustedes se fijan, es coseno. Entonces, ¿cómo lo ponemos? 50, que es mi resultante, coseno de 30, que es mi ángulo. Importantísimo, ¿hacia dónde se mueve? En el eje X positivo. De una vez le pongo que va a ser mi resultado positivo. El vector B. El vector B, este es su cateto adyacente coseno, entonces será 30 coseno de mi ángulo, que es 40. Pero este se mueve en el eje X negativo, por lo tanto mi resultado será negativo. Y por último, importante también, en el video anterior expliqué los despejes de esas fórmulas, ¿sale? Quiero que observes, esto no es una fórmula. R seno del ángulo y R coseno del ángulo no son específicamente coseno para X y seno para Y. Depende del cateto en el cual se encuentre ubicado tu eje, ¿de acuerdo? Fíjate cómo aquí en este vector, este es mi cateto opuesto. Quiere decir que ahora, para mi eje X, mi componente en X, voy a trabajar con el cateto opuesto. El cateto opuesto es seno. Eso quiere decir que será 40 seno de 25, ya no coseno. Se está moviendo en el eje X negativo, ¿de acuerdo? Si a mí me hubieran dado el ángulo de acá arriba, entonces sí seguiría siendo cateto adyacente en el eje X, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Vamos a ver en el eje Y. Este del primer vector es mi cateto opuesto seno, entonces serán 50 seno de 30, se mueve hacia arriba, es positivo. Vector B, nuevamente cateto opuesto seno, 30 seno de 40, se mueve en el eje positivo de las Y's. ¿Qué sucede aquí? Este ahora es mi cateto adyacente, por lo tanto utilizo coseno, entonces serán 40 coseno de 25 y se mueve en el eje negativo de las Y's. Esto es lo importante en el método de las componentes, identificar si es seno o coseno dependiendo de el ángulo que nos den para encontrar si se mueve en el X en el Y, pues sabiendo si es cateto adyacente o cateto opuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahora nada más es cuestión de meter esto en la calculadora.
Yo ya tengo los resultados y los voy a colocar aquí muy rápido, que serán 43, 23 y 16. Ustedes en su calculadora de igual manera lo hacen para que puedan comprobar sus resultados. 25, 19 y 36. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos es encontrar cuánto se movió, es decir, se movió 43 para allá, regresó 23 y luego regresó 16. En realidad, ¿cuánto se desplazó? Ah, pues solamente se desplazó 4 newtons. Esto que acabo de sacar aquí es la sumatoria en el eje X. ¿Cuánto se desplazó en el Y? Subió 25, subió 19 y regresó 36. Realmente se desplazó solamente 8 newtons. Eso es lo que me permite a mí saber mi resultante. Fíjense bien, voy a borrar esta parte de acá para poner el vector cómo nos quedan sus componentes. Es decir, en el caso de mi resultado, lo que yo tengo es un vector que se movió 43, 23, 16, va al otro lado y solamente finalmente se desplazó 4 newtons en el eje X. Y además se movió 25, 19 y regresó 36. Finalmente se desplazó solamente 8 newtons. Si ustedes se dan cuenta, esos son las componentes rectangulares del que hablaba en el video anterior. Y no son otra cosa más que los catetos, fíjense, de un triángulo rectángulo. Y lo que quiero encontrar es R, es mi resultante de mis fuerzas. Una jalaba para un lado, otra jalaba para otro, otra jalaba para otro, pero al final la fuerza total solamente fueron 4 newtons en X, 8 newtons en Y. Lo pueden encontrar también en desplazamientos. A lo mejor se desplazó 43 para un lado, regresó 23, regresó 16, pero finalmente se desplazó 4 metros, por ejemplo, ¿no? O velocidades, o aceleraciones, etc. Todo lo que sean cantidades vectoriales. Ahora bien, como yo ya tengo mis catetos, es muy sencillo. ¿Cómo encuentro mi resultante? Pues es la hipotenusa. Es decir, ustedes tendrán aquí, esto es X y esto es Y, ¿de acuerdo? Esto corresponde a A, esto corresponde a B y este corresponde a C. Teorema de Pitágoras, que te dice A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Entonces lo que busco es mi resultante, que será la raíz de A cuadrada, 4 al cuadrado, que es X, B cuadrada, que es Y. Y si lo metes a la calculadora, esto te da una resultante de 9 newtons. Muy bien, pero no hemos terminado, porque los vectores tienen magnitud y dirección. ¿Cuál es la dirección? Esta es mi dirección, el ángulo. ¿Qué tengo para encontrar el ángulo? Tengo mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, o sea, la tangente. Es decir, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. A mí me interesa el ángulo, por lo tanto será la tangente inversa o tangente a la menos 1. De mi cateto opuesto, ¿quién es mi cateto opuesto? Y, que es 8. Entre mi cateto adyacente, ¿quién es mi cateto adyacente? X, que es 4. Para meterlo en las calculadoras te sugiero, primero hagas la división 8 entre 4 y luego a eso le saques la tangente inversa, ¿de acuerdo? Y eso te da un ángulo. El ángulo siempre se da en números enteros y son 63 grados. ¿Cómo lo represento? Fíjate que voy a decir que mi resultante no es otra cosa más que una fuerza de 9 newtons, 63 grados, pero ¿hacia dónde le dio? Es fácil identificarlo. Positivo en X, positivo en Y. ¿Qué cuadrante tiene? Positivo en X, positivo en Y, cuadrante 1. O sea, va de aquí hacia acá. O sea, va hacia el norte del este. Norte del este. Y este es mi resultado de sumar 3 vectores, 3 cantidades vectoriales. Puedes sumar 2, puedes sumar 3, 4, 5, 10. Los vectores que te den, tú los puedes sumar haciendo exactamente el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Sacando las componentes de cada uno para encontrar realmente cuánto se ha desplazado en X, cuánto se ha desplazado en Y. Y eso te dará finalmente tus coordenadas rectangulares para que puedas sacar finalmente tu vector.
¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, con esto termino la suma de vectores a partir del método de las componentes. No olvides darle like, por favor, y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.